Bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy vamos a conversar con un gran director de cine, prolífico director de cine, el señor Carlos Sorín. Hemos recorrido su historia, cuando arrancó allá en la publicidad, todo lo que le ha pasado, ese parate que tuvo en un momento que dejó de dirigir para volver a hacerlo más adelante, películas emblemáticas como la película del Rey, Historias Mínimas. Hoy lo encontramos en este momento de su vida dirigiendo teatro. Está dirigiendo Ecus, una obra verdaderamente importante y con un alto compromiso, con un enorme trabajo por parte del director. Y también hemos recorrido toda su historia, su familia, cómo es trabajar en familia. Así que no se pierdan esta charla. Muy bienvenido, Carlos. Gracias. Un placer tenerte en el programa. ¿Bien? Muy bien, muy contento de poder charlar un rato con vos, recorrer tu historia. Y la verdad que es un placer. ¿Dónde naciste, Carlos? En Caballito. ¿Caballito? ¿Y cómo era la familia? Cuéntame, papá, mamá. Papá, mamá y después, mucho después, vino un hermano. Mi papá era farmacéutico. ¿Del mismo matrimonio? Sí, O sea, de tu papá sí, y tu sí, mamá, sí, ¿no? sí, sí. No, porque me dijiste mucho tiempo, sí. mucho tiempo después, pero pensé que podía ser de otra... No, 7 años después. O sea que tuviste tu primera infancia Solari, hijo único, Hasta digamos. los 7 años, sí. Hasta los 7 años. ¿Y qué pasó? Está bien, tuviste tiempo. Primer nieto, además. Sí, claro, o sea, tuviste todos los beneficios. ¿Y qué pasó con el servicio con el hermano? Una farmacia, Ajá. nosotros vivíamos detrás de la farmacia, y en ese barrio pasé buena parte de mi infancia, ¿no? Sí, toda la infancia. Caballito, que ahí cerca de Rivadavia. José María Moreno al 300. Mirá vos. José María Moreno a 3 cuadras de Rivadavia. ¿Y ahí tuviste tu infancia y estudiaste en zona? ¿Hiciste colegio? Estudié en un colegio que quedaba ahí una cuadra, en Alberdi, y José María Moreno, y después el Mariano Acosta en 11. Sí. Soy maestro. Sos más, claro, exactamente. Maestro en el sentido Sí, verdadero. En el sentido verdadero. Sí. Pero hiciste todo el secundario ahí, te recibiste Todo ahí. el secundario ahí, tomaba el tranvía número 5, mi primera junta, y me iba hasta el colegio. O sea, tuviste una buena infancia, digamos, una infancia en tu casa no faltó nada, tenías una buena posición lógica, laburantes. Sí, supongo que debe haber tenido los traumas normales de una infancia, ¿no? ¿La vieja ama de casa? Sí. Mi padre además era músico, violonchelista. Entonces, todos los viernes en la trastienda de la farmacia se tocaban cuartetos. ¿Sí? Con sus amigos formaban un cuarteto y riguroso. O sea, que en casa ya se respiraba cultura, digamos. Ya había sí, la música con el arte. ya viene desde antes incluso. ¿De otra generación? Abuelo, sí. ¿Qué hacía el abuelo? No, promovió, todos los hijos salieron músicos, todos mis tíos salieron músicos, o sea... Qué divertido, ¿no? Que está buena onda, porque digo... Sí, la música fue... Y yo te digo, si tuviese que volver a empezar, no elegiría cine, elegiría música. Mi hijo es músico también. Yo sé que tu hijo es músico, sé que... Bueno, pero vos empezaste, o sea, ¿hiciste el colegio pensando en esta carrera? ¿En algún momento ya tenías de pendejo, de chico, tenías esa historia? No, si bien el cine era una cosa importante para mí. Pensá que en esa época, estoy hablando del 50 y pico, bueno, la televisión llegó cuando yo ya tenía como 12 años. O sea, en la primera infancia no había televisión. Los diarios no traían muchas imágenes, tampoco había muchos afiches. Sí. La imagen era un hecho excepcional. Excepcional, sí. Entonces, yo iba al cine, que quedaba José María Moreno. Los cines de barrio. Cine de barrio a ver los continuados, sí. Empezaban a las 2 de la tarde, yo iba al colegio a la mañana, y me quedaba hasta las 6 de la tarde, 7, y veía y me enamoraba de las actrices. Bueno, lo decía. O sea, te apasionaba ya quedarte a ver toda la... Sí, el cine era como es el internet ahora para las nuevas generaciones, o sea, el cine era todo. Claro, era el programa, era ir y curtir ese programa, morir. Y eran continuados, o sea, que uno veía las películas... Sí, te quedaba la cara cuadrada, o sea, iba a ser... Absolutamente. Y eran películas del oeste, películas de piratas, las películas de Ron Fling. ¿Vos qué edad tenías? Cuando empecé a ir al cine supongo que tenías 8, 9, más o menos. Muy chico. Yo, digamos, como para ir solo 3 cuadros me llevaban a veces. Sí. ¿Y te dejaban? Sí, digamos un poco después, puede ser a los 10, ¿no? Sí. No, a los 10. Sí, o hoy un chico de 10 formamos años no le una das barra solo. del barrio, un grupito, y íbamos al cine, ¿no? Había que cruzar José María Moreno nada más, era la única avenida. ¿Y era una familia muy unida, Carlos? O sea... Sí, con mis abuelos y con mis tíos, sí. También se reunían a tocar quintetos de cuerdas en la casa de mi abuelo. Sí, así era un programa semanal, digamos, ¿no? Encontrarse
encontrarse todo. Se encontraban bien Campanelli, ¿no? Se encontraban los domingos, se morfaban. Sí, los fines de semana. Sí. Los fines de semana. Sí. Y cuando salís del colegio, qué pasó con tu vida? Vos te vas muy joven de tu casa. Yo me voy bastante joven. Primero me enamoré de una chica y me fui a vivir con ella y tuve una especie de esos romances Enamoradizo, un tipo... hablando 15 años. Sí. Ahí me fui de mi casa a los 15, 16. Ah, pero muy Sí, pero chico. después volví. ¿Y cómo lo en vivieron? un rapto. ¿Y cómo lo vivieron de los romanticismo viejos huí de mi casa. Un rato. Sí, un rato. Porque se hace duro afuera. Unas 2 horas. Se hace duro. 5 noches, dije. Sí, más o menos. No hay por acá y voy a volver. No. Pero te agarró el amor y te fuiste. Igual un osado, ¿no? Porque... Un osado, digo, arrancar a los 15 años, rajar. Sí, 16 habrá sido, sí. Yo recién empezaba la universidad, la facultad. Empecé psicología. ¿Psicología? Empecé psicología, sí. Y cursé psicología durante 2 años, o casi 3 años, sí. Y después traté de combinarla con el cine, que ya empezaba a funcionar. Y después ya me empezaba a hacer como asiduo en la calle Corrientes, ¿viste? En esa bohemia de la calle Corrientes. Sí. La Paz, ¿no es cierto? Ojo, es la época del moderno, la época del Ditela, es una época preciosa. Una linda época. Una linda época, sí. Una linda época. Sí. Y ahí empecé a engancharme con el cine. Ahí Con empecé a ver, artistas ahí empecé a ver extraordinarios. otro tipo de cine, ¿no? Ahí empecé a ver que existía, aparte de las películas de guerra, de las películas de Ron Flynn, de las películas del oeste, había otro tipo de cine. Sí. Me acuerdo que la primera vez que entré por equivocación a un cine, que era de barrio también, fue a ver una película de Bergman, que yo por supuesto no tenía la menor idea quién era. ¿Bergman? Tenía 15 años, sí, una de Bergman. Se llamaba Cuando huye del día. Ajá. El título original, que es El rincón de las fresas salvajes. Película preciosa. Y ahí vi que otro cine, otra cosa. Eso te partió el valero, digamos. Eso fue Sí, algo que dijiste. absolutamente, Ahí sí. empezaste como a decir, Sí. se puede contar. Exactamente, y ahí empecé a ver el cine bueno, en ese momento estaban todos los grandes maestros produciendo cine, o sea, Estaba feliz. ¿Quién estaba? todos los italianos. Todos los tanos. Sí, estaban todos los italianos, Visconti, Monicelli, Fellini, Antonioni, estaba toda la Nouvelle Vague francesa, estaba New American Cinema, el Free Cinema inglés, o sea, había... y iba mucho al cine después, pero ya en la calle Corrientes, ¿viste? En el cine Lorraine, en los cines de revisión. ¿Y cuándo te vas de tu casa definitivamente? Yo calculo que me voy de mi casa y a eso de los... Bueno, en el medio hice el servicio militar a los 18. ¿Dónde hiciste En Comodoro Rivadavia. Ahí fue mi primer encuentro con la Patagonia. Mirá vos. Sí, en Comodoro Rivadavia. Y un año largo. En ese momento era los 20. No, 18. ¿Ya 18? Sí. 18, sí, 18 pirulos. Sí, ahí creo que fue la cuña. Ahí, cuando volví, ya era distinto, ¿viste? Uno, después de un año en la Patagonia, crece. Y es crece, duro. o Yo hice tiene 14 meses acá y fue duro. Sí, no, yo tengo un buen recuerdo. Me parece que fue una etapa importante de mi vida. No, por eso es un cambio, ¿no? Sí. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero a vos te hizo bien la colimba? Y mira, a mí me ayudó en un montón de cosas, aunque te No, yo parezca corté, mentira, o sea, porque creo que haber venido una vez a Buenos Aires y después corté todo, o sea, imagínate, en ese momento tampoco había ni WhatsApp, ni internet, No, nada, ni estabas Skype, afuera, ni chao. nada, No. hablar por teléfono en Odisea, o sea que cortás con todo, ¿no? Y vivís un año, al principio en el cuartel, y después independientemente, yo me fui a una pensión, yo crecí en esa... Porque vos A partir de ahí vivías fue en la pensión, distinto. pero seguías haciendo el servicio. Sí, servía siendo premio, pero como era maestro, enseñaba a los hijos del teniente coronel y al otro, entonces tenía una cantidad de actividades. Claro. Extras. Y después de ese año ya... No hacía orden cerrado, digamos, Sí. después de 2 meses. Ya. Ahora, ¿vos estabas ya ¿ya te habías ido en ese momento, me decías, de tu casa? No, estabas- creo que cuando volví, no recuerdo muy bien, pero cuando volví ya era distinto, ya tenía otra edad. Seguimos recorriendo la vida de Carlos, estábamos en esa etapa en donde había terminado la colimba. ¿Cuando terminaste la colimba te quedaste allá? ¿O volviste a Buenos Aires? Volví. Porque digo, la Patagonia... Volví, era como...
Sí, lo mismo que siento cuando vuelvo de estar 2 o 3 meses filmando una película en la Patagonia. Es como si uno viene de la cárcel, ¿no? Está totalmente desubicado en Buenos Aires. Y es una vida completamente diferente porque es otra, desde todo punto de vista Sí, aparte. Pero me interesa mucho esa experiencia. ¿Por qué la Patagonia? ¿Qué es lo que te pasa con la Patagonia? No, me llevaron a la Patagonia y me tocó por nube. No, pero después, porque vos después elegís. Ah, sí. No sé. No sé. Hay una cosa que me gusta mucho manejar. Sí. O sea, me gustan mucho los fierros. Y me gusta manejar en largos trayectos y sin un plan totalmente definido, o sea, abierto a lo que puedes encontrar. O sea, un poco donde te lleve el viento, como se dice. Vos Sí, vas a digamos, con un cierto plan, pero no, elástico. nada muy Sí. aferrado. Y la digamos. Patagonia es ideal para eso, ¿viste? Porque las tiradas son enormes. Sí, son caminos. Y de repente... Es una vida Vivir en dura, la es Patagonia, sí. agreste, es Y difícil. la vida ¿no? rural es una vida... Sí, es una vida difícil. absolutamente. Yo la conocí antes de que sucediese el fenómeno que cambió la vida en la Patagonia, que fue la llegada de la televisión por satélite. Sí. O sea, eso, cuando llegó eso, el habitante de la Patagonia, el rural especialmente, cambió totalmente, porque su contacto con la, Empezó a tenerlo, con la cultura, digamos. con la civilización, no existían, ¿no? Empezó a tenerlo No había a partir muy de eso. rudimentaria. Entonces, de repente llega algo que tiene, qué sé yo, 60, 70, 120 canales y empieza y es un shock cultural, pero... Muy fuerte. Yo viví esa época, o sea, haciendo las películas viví esa época, el aterrizaje de la televisión satelital. O sea, viviste ese cambio cultural, digamos, lo viviste de adentro. Entonces, la televisión estaba prendida siempre. Esté alguien viéndola en las casas o no, siempre estaba prendida. Era como una ventana. Es como en una nota tuya leí que un día dije, me pareció muy interesante esta cosa que decías de la Patagonia, donde toda la gente no era de ahí, era como que gente que venía de todos lados, pero En se general, volvía a ir. claro, que era más importante el auto que las casas, digamos. Sí, Eso no me es lo parece- mismo que en Catamarca o La Rioja o Tucumán, donde las Sí, sí, familias sí. vienen de cientos de años atrás, ¿no es cierto? Vos rastreás sus árboles genealógicos. En la Patagonia son todas muy recientes, o por el boom del petróleo, o ahora el boom minero. O sea, van por determinados negocios, pero Sí, como de paso, es un por momento de la tiempo, vida. Sí, van por un tiempo y después se quedan. Es decir, después no vuelven, en general. En general no vuelven. Lo que pasa es que Por cuando- eso en la Patagonia, fíjate vos, es mucho más importante tener un auto o tener una camioneta Eso que leí. tener una casa. Las casas están como provisorias, ¿viste? A veces Son como sin muy de paso, revoque. No es que le falta plata. La casa está por un tiempo. Sí. Y el tiempo a veces es la vida, ¿no? O sea, completa. bueno, es la vida, Y no sí. vuelven, sí. Sí, tal cual. Sí. Por eso, después tuvieron las inmigraciones europeas, ¿no? Las galesas, las alemanas, las escocesas, las inglesas. Después de la colimba que te venís a vivir acá, que me decís que te vas a vivir solo, Me voy a vivir a La Plata. te vas a vivir a La Plata. Sí, porque estudiaba cine en la Universidad de La Claro, Plata. en la Universidad de La Plata, perfecto. Y ahí ya una vez que te recibís, ¿se te ocurre ir a filmar? ¿Siempre vas a filmar No, allá? todavía mi objetivo... Porque tuviste una experiencia fuerte de cine. Cuando empecé a hacer cine, yo por un lado era un cinéfilo. Sí. O sea, adoraba el cine y veía las películas de Truffaut varias veces. Decenas de veces. Sí, O sea, era un apasionado del cine. Tengo un... Después te voy a contar una anécdota con eso, que es muy graciosa. Pero mi objetivo era ser técnico. Era ser primero asistente de cámara y después director de fotografía. Ese era el objetivo que yo tenía trazado. Ajá. Digamos, la técnica me atrae mucho, los engranajes, la cruz de leva, toda esa cosa Sí. que ahora desapareció porque ahora llegó lo digital. Sí. Me apasionaba, o sea, Sí, los te mecanismos. gustaba. Sí, más allá del cine. O sea, yo en general cuidé mucho más mis cámaras que mis películas. Estabas más relacionado con eso que sí, con... con la mecánica. Sí, que además la que mecánica con el del trabajo cine... del artista por ahí. Sí, exacto. Eso vino bastante después. Pero además la mecánica del cine es una mecánica sofisticada, digamos, Sí. ¿cierto? No es lo mismo... No, yo no Entonces, ni me atrevo a hablar de eso. mi porque imagínate objetivo era ser director de fotografía, cosa que después finalmente fui, donde no había tampoco mucha academia posible, uno se iba haciendo... Era al más lado de empírico el otro. tema, vos te ibas haciendo Sí, con el laburo. estudiando y leyendo y probando y trabajando como asistente de un fotógrafo a otro fotógrafo. Y después, hasta que empezás te ofreces
al mercado laboral como director de fotografía. Carlos, ¿qué te pasó con esa experiencia que tuviste, creo que fue en el 89, con Daniel Lewis? Bueno, eso es mucho después. Nosotros estamos hablando de los principios de los 70. Principios de los 70. Después vos seguís haciendo tu experiencia cinematográfica. No. Yo después fui director de fotografía. Eso. Sí, director de fotografía y de mucho trabajo. O sea, trabajé con todos los directores más importantes del cine publicitario, fundamentalmente. Sí, sé que hiciste mucha publicidad. Sí, mucha. no, pero eso después. Primero como director de fotografía. Era un freelance contratado para hacer los comerciales. Y aparte era un fanático del cine. Pero mis recursos económicos venían de la dirección de fotografía. De las cámaras. Yo tenía cámaras, alquilaba las cámaras, o sea, viste que... ¿Y cuándo pasás al otro lado, digamos? Eso fue en el 73. Yo recibí una propuesta para irme a trabajar, a hacer un documental a Bogotá, con un director de acá. Yo iba como director de ¿Qué fotografía. estuviste 3 años allá vos? ¿Tuviste un tiempo? Sí, estuve bastante tiempo. Sí. Sí. Y ahí me fui a Bogotá y yo me quedé. Y esa empresa me ofreció probarme como director de comerciales. Y bueno, y ahí empecé. Y te fue bien, porque la verdad Y me es fue que... bien, sí, me fue bien. Trabajé mucho, después me fui a Ecuador, que en ese momento estaba el boom del petróleo. Impuse una productora, asociado, y hice muchos comerciales, sí. Y después cuando ya regresé acá, ya era director de cine publicitario. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir afuera todo ese tiempo? ¿Cómo lo viviste? En Bogotá me encanta Colombia. Mi mujer es colombiana, así que sigo volviendo a Colombia. A mí me encanta Colombia. Y Ecuador está muy lindo. ¿La conociste allá? ¿La conociste allá? La conocí en Ecuador y nos casamos en Panamá. Ella era hija de un director de un banco importante y se escapó conmigo. ¿Qué tenían? Nos buscó la Interpol, te digo. No, ella tenía 18, se escapó al día siguiente de cumplir 18. Ah, chica. Sí. ¿Y vos tenías? No, yo tenía bastante más, 11 años, 29. Bueno, el tipo, claro, el tipo fue a la farmacia y la vos llevó, pensá una cosa. Salió corriendo por la puerta de atrás. Para un director de banco, ¿no? Formal, colombiano, que su hija se vaya con un argentino. En esa es la fama que teníamos los argentinos. Ya director de peor publicidad. que ahora. Ya director de publicidad. Sí, que se dedica al cine, ¿viste? Y que además es divorciado, porque yo me había casado y divorciado acá. ¿Vos ya te habías casado? Sí, entonces eso era como el diablo. Eso era... Claro, eso lo y el peor que le podía demonio pasar. era lo mismo. ¿No habías tenido hijos con tu primer matrimonio? ¿Ya habías tenido un hijo? No, de mi anterior, sí. ¿Habías tenido un hijo con tu Claro, anterior mi hija matrimonio? mayor, Tu hija mayor. Sí. Y entonces me acuerdo que un día me cita en la oficina, realmente, una mesa, yo al menos la recuerdo como una mesa interminable. Me sienta allá y de allá desde el extremo me dice, le voy a decir una cosa, jovencito, voy a hacer lo posible y lo imposible para que esta relación no siga. Esto es lo que me dijo. Qué cariñoso, ¿no? Muchas gracias, Lequito. Bueno, ya lo que le agradezco. Vos sabés que ahora el mes que viene cumplimos 40 años de casados. Me estás jodiendo. Sí, no daban un mango. Nosotros tampoco dábamos un peso lo que por más la me interesa, relación. lo que más me divierte del cuento es cuando la cosa se consolidó. ¿Qué pasó después con este hombre? Porque ella dice, quiero volver a sentarme en esa mesa. No, obviamente, bueno, la cosa fue cambiando y después ya... Buena onda, buena Sí, relación. sí, claro. Además era entendible, o sea... Primero que los argentinos teníamos muy mala fama. No, seguro, aparte cuando a vos... En ese momento, además. Ahora no tanto. Yo tengo una hija y vos no querés que a los 18 años se vaya con un tipo 11 años mayor. Sí, pero en ese momento exportábamos jugadores de fútbol a Colombia. Claro. Y- Era otra realidad. Era otra realidad. Con esta realidad de Carlos, que se llevó a la colombiana de 18 años, que gracias a Dios hoy ya tienen 40 de casados. Terminamos el programa de hoy, vamos a seguir charlando con Carlos, ustedes lo van a ver en el programa de mañana, así que los espero mañana en El Mundo Nos Mira. Chao.